En la antigüedad, Saturno era conocido como la estrella vagabunda más pálida y lenta que podía observarse a simple vista en el cielo nocturno. Pasaron siglos antes de que el telescopio nos revelara su gloriosa imagen. Galileo fue el primero en avistarlo, pero no pudo comprender qué eran esos extraños apéndices que parecían flaquear el planeta. Décadas más tarde, Christian Huygens, con instrumentos más avanzados, identificó los misteriosos acompañantes como anillos. Soy Caro Ferrari, esto es Universo en una caja y hoy te cuento qué vieron las Voyager en Saturno. Rocas heladas y polvo, desde partículas minúsculas hasta bloques del tamaño de una casa. En su eterna danza alrededor del gigante gaseoso, pastoreadas por algunos pintorescos satélites, dan forma a una de las estructuras más fascinantes de nuestro sistema solar. Hay un mundo más grande que Mercurio en la vecindad de Saturno, con una atmósfera densa e intrigante. Se llama Titán. Este satélite resultó tan singular que se sacrificó la oportunidad de visitar Plutón para estudiarlo en detalle. Capetto tiene un lado brillante y otro totalmente oscuro. Fue la luna escurridiza de Giovanni Cassini. Una estrella de la muerte, una bola de golf, una piedra pómez y varias papas. Todo lo que las dos Voyager enviaron fue extraordinario para los científicos del JPL. A fines de 1980, Voyager 1 entró al sistema de Saturno y sus anillos capturaron la atención de inmediato. La luz genera sombras que revelan formas caprichosas, crestas, olas y ondas en una superficie que, si bien parece plana y sedosa vista desde nuestro planeta, está llena de matices. Unas manchas oscuras como rayos de bicicletas desconcertaron a todos. Para intentar explicar este fenómeno, se programó una serie de fotos durante 10 horas que permitieron ver el comportamiento de esta extraña característica. Gracias a esto, descubrieron 2 nuevos satélites orbitando cerca del anillo F. Los rayos aparecían y se movían junto con la rotación de los anillos, cambiaban de forma al pasar. Descartaron que fueran producto de interacciones gravitacionales con el planeta, sus satélites o material de los anillos. En 2005, durante observaciones de la misión Cassini, surgió la teoría de que son partículas de polvo cargadas, suspendidas arriba y abajo de los anillos, que interactúan con el campo magnético, causando que los rayos roten con el planeta. A diferencia de lo observado en Júpiter, la atmósfera de Saturno parecía más calmada y uniforme. El departamento de imágenes de la misión realzó los colores de las fotos y en algunos casos utilizó colores falsos para revelar las nubes y tormentas del planeta. Voyager 1 descubrió que el 7% de la atmósfera superior de Saturno está compuesta por helio, un poco menos que en su vecino Júpiter, y el resto es principalmente hidrógeno. Se esperaba que hubiera una abundancia interna de helio. Al ser más pesado, podría estar hundiéndose en el hidrógeno y eso podría explicar el exceso de calor que irradia Saturno en comparación con el que recibe del Sol. Sus colores diluidos se deben a la circulación atmosférica que tiende a mezclar las nubes, haciendo su apariencia más homogénea, además de la presión y las temperaturas un poco más bajas que las de Júpiter. Uno de los logros del equipo fue predecir con las fotos de Voyager 1 dónde estarían las tormentas 9 meses después cuando llegara la Voyager 2. Camino a su máxima aproximación a Titán de tan solo 4.000 kilómetros, este ya se veía demasiado grande para entrar en un solo cuadro. La cámara de la Voyager 1 debió hacer mosaicos para obtener una imagen completa. Voyager 1 was dedicated to make a very close flyby of Titan, the fabulously interesting big moon of Saturn. But to do that, we had to lose the option of Voyager 1 getting to Uranus and Neptune. And what I was hoping for was that the clouds that surround Titan might have breaks in them. And if we got very close, high-resolution camera might be able to see through the breaks and see what the surface of Titan was like. A fabulously interesting world because organic matter is falling from the sky. It certainly seems today that it has a great deal to teach us about the events that led to the origin of life on Earth 4 billion years ago. But as it turned out, there were no breaks in the clouds. We took hundreds of high-resolution pictures that had nothing in them, no detail whatever.
Una intensa neblina de hidrocarburos ocultaba su superficie, frustrando a los geólogos, mientras que los datos atmosféricos revelaron una composición inesperada: nitrógeno como componente predominante en lugar del metano. El misterio de su superficie permanecería hasta 2005, cuando la sonda Huygens aterrizó allí, convirtiéndose en el primer objeto humano en posarse sobre un satélite aparte de nuestra Luna. Por otro lado, iban llegando imágenes con detalle de las superficies de Dione, Rhea y Tethys, satélites congelados descubiertos por Cassini, el astrónomo, no la sonda, junto con Japetto. Esta última desaparecía al pasar de un lado a otro de Saturno en su órbita. Concluyó que debía tener un hemisferio más oscuro que el otro. 300 años después, las imágenes de las Voyager mostraron que estaba en lo correcto. Tethys tiene una enorme fractura que surca su superficie hasta un descomunal cráter cuyo diámetro es de 2/5 del total del satélite. Mimas también tiene un cráter gigante. Por esta característica se lo conoce como la Estrella de la Muerte. Voyager 1 siguió su recorrido por Encélado, una de las lunas mayores, cuya superficie lisa y brillante oculta un océano subsuperficial, convirtiéndolo en uno de los mundos oceánicos más prometedores junto con Europa, la luna de Júpiter. No solo los astrónomos descubren satélites naturales. Voyager 1 ha visto 3 nuevas lunas en Saturno y aumentó la cuenta a 15 en su momento. Con los años y revisitando las imágenes de ambas sondas, se descubrieron más. Entre ellas Pan, uno de los satélites con forma de raviol que orbitan entre los anillos. En un estudio de 2019 se descubrió que su forma se debe a que, al no tener la densidad suficiente para alcanzar una forma esférica, recolectan material de los anillos y partículas que emanan de Encélado, formando faldas en sus ecuadores. Si están más cerca de los anillos, su color característico es rojizo. Si por el contrario se encuentran en las proximidades del satélite Encélado, tienden a tener colores más azulados por el material de este. Voyager 1 podría haber visitado Plutón, pero prefirieron a Titán y fue expulsada fuera del plano del sistema solar, dejando la continuación del Grand Tour en manos de su gemela, la Voyager 2. Pero no se las haría tan fácil. Luego de su máximo acercamiento a Saturno, encontrándose detrás del planeta y por consiguiente incomunicada con la Tierra, la plataforma de las cámaras se trabó. Momentos de pánico y desazón se vivieron en NASA al recibir fotos completamente negras. Voyager estaba desorientada. Los ingenieros del JPL probaron varias operaciones durante esa noche. We cannot yet say we can move it reliably and that we've restored some kind of normal operation. So that's still our objective. We're not yet at a place where we're saying we're fixing the problem. We're still trying to define the problem and understand what it is. There are going to be a lot of tests, as I said, over the next few days. A bit upbeat and positive, but a lot of work to do yet to get it where we want to be. Enviaron órdenes a la nave de que moviera sus cámaras despacio hacia un lado y hacia otro. This whole thing is the scan platform that we're dealing with. It moves in 2 directions. This is the azimuth direction, and that's the direction of rotation where we're having a problem, where it appeared to get stuck during the occultation time period. It also moves in elevation, and that direction appears to move without any difficulty and move properly. So we are investigating with these tests the movement of the scan platform. A test last evening moved it a very slight bit. Esperando que si se trataba de una partícula de polvo capturada en la cercanía de los anillos, ésta se deshiciera por el roce. Morning. Yesterday I got the question, given that the scan platform had stopped, what was my estimate of or percentage of success for the Voyager 2 encounter? And I did not really have a quantitative estimate at that time. Well, I've had 24 hours since then to give the question some thought, and I have a number for you. The number is 200%. Y tenía razón.
Incluso si la plataforma de cámaras no volvía a funcionar como antes, la misión había excedido por completo todas las expectativas de nuevos descubrimientos y de imágenes obtenidas. Como una articulación entumecida, lentamente volvió a moverse con normalidad, y en el JPL se reunieron aguardando la imagen de la esperanza. Come a little smile on my face today because there's a good chance that Saturn will be on our TV screens by the end of the day. El tiempo se hacía eterno, hasta que en los monitores comenzaron a dibujarse los anillos oscurecidos por la sombra del planeta. Tenía algo de ruido causado por problemas temporales de la comunicación, pero pudo ser mejorado después de procesar la imagen. La misión estipulada por la NASA terminaba acá, pero el equipo de las Voyager secretamente las preparó para más. Con incertidumbre deberían esperar años para que el curso establecido hacia los últimos dos gigantes trajera nuevas aventuras.